el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al Dios verdadero. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Bien, hay una palabra que me gusta mucho en el día de hoy y es esta palabra de: les he hablado de esto para que su fe no tropiece, ¿cierto? Y uno se puede poner a pensar, ¿cómo así que la fe de uno puede tropezar? Puede tropezar por varias cosas, como entrar en una crisis, ¿cierto? Les he hablado de esto para que su fe no entre en crisis. O sea, porque muchas veces en la vida nosotros trabajamos para el Señor, anunciamos el mensaje, pero como que nos desanimamos, como que nos aburrimos, entramos como en un dilema o en un estado de desolación, de abatimiento, de tristeza, cuando vemos que como que los demás no nos tratan como se supone que deberías tratarnos, cuando los demás no reaccionan al mensaje que uno da, a la palabra que uno da, y entonces uno entra como en ese tropiezo. Cuando empiezan las persecuciones, entonces uno como que se aburre y se amarga y uno dice: ya no quiero más esto, ya no. Entonces ahí es donde el Señor dice hoy: mira, ustedes ya sabían que esto podía pasar. Yo les he hablado de esto para que cuando este momento llegue, ustedes no se pongan tristes, no se escandalicen. O sea, ustedes simplemente digan: esto ya el Señor nos lo había prevenido. Porque es que muchos queremos vivir en el Señor o estar con el Señor y que nada nos incomode, que nada nos duela, que todo sea como tranquilidad, como amor. Y la palabra dice: no, así no es. O sea, hay momentos en el día a día en que va a haber diferencias. Y hay otra parte que me cuestiona aquí, que dice que va a llegar un momento, miren, llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. A mí esa parte me preocupa porque a veces nosotros hablamos en el nombre de Dios. Entre ellos hoy, ¿será que esto lo inspiró Dios? ¿O será que eso es lo que refería a Jesús? En el nombre de Dios se cometen tantos crímenes. En el nombre de Dios se comete tanta injusticia y tanta maldad. Y todo en el nombre de Dios. Hay una frase que a mí no me gusta escuchar y es que a Dios no le gusta, que es que Dios detesta tal cosa, que es que Dios odia. Venga, y tú ya le preguntaste, pues, a qué horas Él te llamó, qué número para yo marcarle. No, que la Biblia dice. Algunas cosas dice la Biblia, es verdad, pero tenemos que aprenderlas a interpretar, porque nosotros los seres humanos somos buenísimos para decir: la Biblia dice,
La Biblia dice, pero hay cosas que también dice que nos hacen daño a nosotros, pero eso sí no lo decimos. Por ejemplo, la Biblia dice que comer carne roja es pecado. Ah, pero pues eso es en el antiguo. Ah, pero entonces ahora sí ya es en el antiguo, ya no está en el nuevo. O sea, nosotros los cristianos somos muy convenciosos. O sea, solo cuando nos conviene las cosas las decimos. Y yo siento que con la Biblia se abusa mucho por eso. Cuando nos conviene un tema, lo decía que la palabra de Dios dice. Ajá. Pero también la Biblia dice que los chismosos no van a entrar al cielo. Y entonces, eso si tú no lo lees, eso no lo publicas, eso no lo dices. Ah, no, pero porque hay que saber interpretar. Ah, ese sí se tiene que interpretar, lo otro no. Entonces, hay cositas como que yo digo, wow. Por eso digo, cuando se habla a veces en el nombre de Dios de esa manera, o sea, a mí me parece que cuando se habla en el nombre de Dios para aplastar al hermano, yo digo, wow, ¿será que esto se lo inspiró Dios o será que se está cumpliendo lo que dijo Jesús? Hay gente que cree que le está dando gloria a Dios cuando no lo está haciendo. Yo creo que es un tema muy importante. ¿Cuál sería el consejo que les doy en relación a esto? Lo que decíamos ayer en el Evangelio. Amén. Y si hay alguien malo, amén. Señor, pero es malo. Ah, no, que ese no es mi problema. Ese problema es del Señor. Ah, ese problema es del papá, no mío. Que este es un asesino, que este es un matón, que este es un ladrón, que este, ¿qué hacemos con él? No, yo no. Yo amo. ¿Qué va a hacer con él? Yo no. ¿Qué va a hacer con él usted, Señor? Que usted es el papá. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a decir más esas palabras. Entonces, vamos a anunciar el Evangelio. Y entonces empezamos a anunciar el Evangelio. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos con este tipo de personas? Ah, no, yo no sé. Yo creo que la respuesta es esa. No, yo no sé. Porque es que yo anuncio el Evangelio. Ese problema es de Dios, porque Él es el papá. Entonces, que hay muchas personas que uno anuncia y que no se lo merecen y que se van a condenar y que, ah, no, es que eso no me toca a mí. Aprendamos a decir eso. O sea, yo no sé por qué tenemos que meternos en lo que no nos han llamado. A nosotros nadie nos ha elegido para elegir a los que se salvan o a los que se condenan. Nadie nos ha llamado para ese puesto. Como no los han llamado, pues entonces yo no me pongo ahí, porque ese no es mi puesto. Esas serían nuestras frases, decir, no, esto no me corresponde a mí, ese no es mi puesto, esa no es mi tarea, esa no es. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a decir más eso. Que no tropiece su fe, es que nosotros tenemos que empezar a anunciar nuestra fe, ¿cierto? Anunciarla a los demás con obras y anunciarla con nuestra propia vida y lo demás. Ese no es problema mío, ese es problema de Dios. ¿Qué va a pasar con estos? ¿Qué va a pasar con estos? ¿Qué hará Dios con estos? No lo sé. Ese problema es de Él. Y yo no le quiero preguntar. Él verá qué hace con ese problema. No quiero ni saber lo que Él va a hacer. No. Yo simplemente anuncio. Yo creo que es una frase que tenemos que aprender a decir todos. San Pablo se pasó, y la primera lectura habla de eso. Él se pasó predicando a los paganos, a los judíos, a donde fuera, a los griegos, a los romanos, a donde lo invitaran, a donde lo dejaran entrar, a donde lo escucharan, y lo que él, eso se pasó él, esa fue la vida de él. Y listo, y lo demás en las manos de Dios, en las manos de Dios. Listo. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude, a que nosotros demos signos de nuestra fe, mostremos signos de fe y listo, que lo demás lo hace el Señor. Y por último, también vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender, porque a veces nosotros no entendemos las cosas. Entonces, desde ya estamos invocando la presencia del Espíritu Santo para entender. Hay personas, hay situaciones, hay lugares, hay momentos que uno no entiende. Señor, envíanos tu Espíritu, porque yo no entiendo qué está pasando con esta gente, ¿cierto? Cuando tú vayas a un lugar donde la gente está como rara, como mamá, le dices, Señor, envíame tu Espíritu, porque yo no entiendo estos hijos tuyos que están haciendo. Yo no entiendo estos hijos tuyos cómo están viviendo. Yo no entiendo estos hijos tuyos qué van a hacer con su vida. Por favor, Señor, envíame tu Espíritu Santo para yo poder entender un poco esto que está pasando. Esa tiene que ser la oración. Así que vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude y nos dé esa gracia y esa fuerza para permanecer en esa enseñanza, para que nuestra fe no tropiece
y para que cualquier acontecimiento, por más malo y negativo que sea, ya el Señor nos lo había dicho. Ya el Señor nos lo había dicho. Y que realmente nos preocupemos por hacer lo que Dios quiere, por hacer las obras de Dios y no por engañar a los demás en el nombre de Dios. Mucho cuidado con eso, de no engañar, de que nuestra predicación sea falsa, en el nombre de Dios, pero falsa, que esto está aquí en el Evangelio. Entonces, Señor, danos tu espíritu para estar seguros de que estamos en la verdad y para que nos ilumine cuál es la verdad y qué es lo que tenemos que decir, hacer, que es muy importante. Entonces, desde ya la asistencia del Espíritu Santo, para que nuestra predicación no sea ni vacía, ni falsa, ni engañosa, ni rara, sino para que sea lo que Dios quiere que se transmita para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.